que existen y que coexisten y que interactúan entre ellas. Y la más importante, o sí, o la que se convierte en este ideal, en esta forma de lo que debería ser un hombre, es la masculinidad hegemónica, que se refiere a aquellas características que legitiman, digamos, como la superioridad masculina. Sin embargo, este no es un tipo de hombre, digamos, como que realmente exista. De hecho, la idea es que más bien es precisamente como este ideal al que se aspira y por tanto muchas veces no es tan fácil encontrar, es más, yo diría que es imposible encontrarlo en la vida real, más bien lo encontramos en ideales, en representaciones y para mí siempre el mejor ejemplo para hablar de qué es la masculinidad hegemónica es que es Iron Man. ¿Por qué? Porque él es el único, ¿cómo es? Genio, millonario, filántropo y playboy. ¿No? Es el único que puede reunir todas estas características que en la vida real, en la gente de carne y hueso, creo que serían incluso hasta a veces contradictorias. Em, por eso aquí pongo masculinidad hegemónica como un ideal inalcanzable. Y de nuevo regresando a Joseph Vincent Márquez, lo que encontramos es que cuando de pronto estos varones de carne y hueso empiezan a darse cuenta de forma consciente o inconsciente de que vaya, ellos no pueden ser Napoleón, ellos no pueden ser Enoch, o sea, de pronto no son estas grandes figuras a las que admiran o a las que se vuelcan, o por lo menos, o quizá con las que se comparan, aparece esta figura que se llama el varón en precario, que es, ya no es el que es importante o el que se siente importante, sino el que siente que debe ser importante. Y, y justo como que nunca alcanza a llegar a esa importancia. Y eso puede convertirse en resentimiento, puede convertirse en miedo a que otras, otras figuras que no deberían tener como de pronto esos lugares que piensan que a ellos les corresponden, cuando estas figuras llegan, pues se sienten amenazados o se sienten atacados. Eso nos dice Márquez. Em, y o jugando con esta misma idea, si de pronto también nos encontramos un mundo que está cambiando, en donde los estándares se están transformando, pues en donde encontramos un orden de género que llega a una crisis, ¿no? Crisis relacionada con movimientos como el Me Too, con las protestas de los últimos años, con este cambio en las narrativas que se está pidiendo, que muchas mujeres estamos pidiendo, pues dice Connell, dos cosas pueden pasar. O bien se pueden romper paradigmas, podemos encontrar varones que busquen justamente salir de estos antiguos esquemas y buscar nuevas formas de relacionarse, o bien podemos encontrar grupos e individuos que más bien quieren regresar y que tratan de, pues sí, de volver con muchísima más fuerza a estos antiguos regímenes, estos antiguos esquemas. Y en ese sentido, nos encontramos con movimientos como el antifeminismo, que em, es un movimiento reaccionario, ¿no? De hecho, incluso podemos decir que es un movimiento reaccionario patriarcal, ¿no? Justamente esas búsquedas este trato de volver y de deshacer todo lo que se ha avanzado, todo lo que se ha hecho. Este no es un fenómeno nuevo, más bien siempre ha acompañado de una forma u otra al feminismo. No, aquí pongo el ejemplo de las 12 litografías que surgieron en Nueva York durante el movimiento sufragista de Estados Unidos. No, justamente estas 12 litografías hacían burla y hacían protesta, no sobre todas las razones por las que la mujer no debería obtener el voto. Una de ellas era pues porque los hombres se van a feminizar, o porque ahora las mujeres quieren portarse como hombres, quieren volverse hombres, esta de pronto ridiculización de cómo se ve una mujer sufragista y una caricaturización de mujeres grotescas, feas, masculinizadas, ¿no? Justamente porque están ocupando lugares que no deberían ocupar. Y también Hanash tiene por ahí un artículo en donde Hannah se llama Macarena, me parece, tiene un artículo en donde hace una comparación entre cómo los ataques al ciberfeminismo
y a mujeres feministas en redes sociales, pues tiene ciertas características que parecerían em, emular o hacer, sí, como hacer una comparación con la casa de brujas, ¿no? Por ejemplo. Para fines de esta presentación, podemos definir el masculinismo como un movimiento precisamente de tipo antifeminista, basado en la afirmación de superioridad masculina sobre las mujeres, por lo que se justifica y se promueve su dominación. Sostienen una vuelta a los roles tradicionales de género y reivindicación de la masculinidad hegemónica. Entonces, justamente dentro del masculinismo digital aparece este lugar conocido como manósfera, machósfera o andrósfera, que parte de la llamada filosofía de la píldora roja o The Red Pill Philosophy. ¿Qué quiere decir esto? Así como lo podemos ver en esta imagen, viene directamente de la película La Matrix, así como en su momento Neo toma la píldora roja y despierta a una dolorosa realidad en donde se da cuenta de que, pues, la humanidad ha sido esclavizada por las computadoras. Lo que dice la filosofía de la píldora roja es que los hombres han sido esclavizados por las mujeres. ¿No? Lo que dicen es que las luchas del feminismo ganaron, ¿no? Se logró la igualdad que se estaba buscando y ahora más bien son las mujeres, perdón, sí, son las mujeres las que oprimen a los hombres. Esto se basa en algunas teorías biologicistas. Una de ellas es la de la hipergamia, que nos dice que las mujeres tienen, digamos, están dominadas por su biología y lo que quieren al ser las capaces de reproducirse, pues es reproducirse con el mejor postor. Entonces están ellas en busca de los mejores genes, de los mejores hombres, ¿no? Alguien que les pueda ofrecer em, es seguridad, interés sexual o interés, bueno, perdón, seguridad económica. Entonces, a esos hombres son a los que ellas van a gustar. Sin embargo, siempre tiene que ver con un hecho como de protegerse a sí mismas. Entonces, si en algún momento el hombre que les está ofreciendo cualquiera de estas tres cosas la pierde, pues ellas no van a dudar en dejarlo y buscar otro mejor postor. Em, y como se entiende que el feminismo ganó, pues entonces se llega a pensar que la sociedad ahora, más bien una sociedad ginocéntrica, en donde las leyes están diseñadas exclusivamente para proteger a mujeres a costa de los hombres. Em, una de las características que, que vuelve a este espacio bastante, digamos, bastante llamativo, es que al ser disruptor, al tener un lenguaje muy agresivo, al tener, em, pues, pues sí, al hablar, digamos, con fuerza, con potencia, con gritos, aparece como una suerte de sitio antisistema, ¿no? En donde se pueden ventilar dolores, en donde se puede hablar con la verdad. ¿No? Y aparece como una suerte de sitio antisistema. Em, y en los últimos años, a partir más o menos del 2016, se dice que ha tenido un giro político. Específicamente se dice que fue un factor que estuvo presente, si bien de forma muy, pues un poco escondida, en el primer triunfo de Donald Trump como presidente. Em, lo que se dice es que hasta antes del 2016, no, justo estos espacios se consideraban antipolíticos, ¿no? En tanto que decían el sistema está roto, entonces no tenemos por qué meternos, ¿no? a decisiones políticas, no nos interesa. Eh, pero a partir de 2016, pues Donald Trump apareció como esta figura que representaba los valores de la píldora roja. Entonces se empezó a tener como este interés en pues en estar presente en ciertas decisiones políticas. Y pues este sitio o estos sitios en muchas ocasiones dialogan muy bien con algunos movimientos ultraconservadores o de ultraderecha. También se ha visto
bueno, antes de pasar al crecimiento durante la pandemia, pues justamente cuando hablamos de la androsfera o machosfera y hablamos de esta píldora roja, pues estamos hablando de los sitios en el Internet en donde se llevan a cabo discusiones de corte feminista, ¿no? Las conversaciones que se dan son de tono misógino, se hace apología de la violencia y se denuncian las injusticias del sistema legal occidental genocéntrico. Em, Antiguamente se hablaba de foros de discusión o casi exclusivamente de algunos foros de discusión, no eran como lugares un poco más escondidos, pienso yo, como Reddit, como 4chan, en España como Foro Coches. Últimamente han crecido, han surgido a través de lo que Delgado y Sánchez, perdón, em, describen como polinización, es decir, han salido de estos lugares como un poco más escondidos y han salido más a la superficie del Internet. Actualmente podemos ver incluso grupos de Facebook, grupos de TikTok, grupos de Instagram que tienen estas características. Y efectivamente, em, se vio un crecimiento bastante fuerte durante la pandemia. En entrevista con Adela Micha, el propio Temach declaró que lleva 5 años dedicándose a lo que se dedica, ¿no? Por ejemplo. Y como les comentaba hace un momento, pues justo ha tenido un crecimiento, el hecho de que en este lugar se pueda decir lo que no es políticamente correcto, lo que no se permite en otros espacios, pues tiene una necesidad emocional y crea por lo menos una noción de comunidad. Am, Dicho esto, dentro de la manosfera existen diferentes comunidades, se crean diferentes tipos de grupos. Uno de ellos, ya bien decían, son los MRAs, perdón, o activistas por los derechos de los hombres, que no es que hayan nacido ellos precisamente de la manosfera, existen desde los 80s. Sin embargo, en este espacio sí han encontrado em, han encontrado un espacio muy fructífero para poder eh, discutir los temas que en estos grupos se discuten, valga la redundancia, que tienen que ver con que en situaciones de divorcio o de custodia los hombres están en desventaja y por eso se tiene que proteger a los hombres de leyes injustas que les van a quitar a sus hijos o les van a quitar su dinero o que los van a destruir en caso de una denuncia falsa, porque una de las características es que aquí no se acepta que existan denuncias reales por violación. Se dice que, o sea, que en 90 días casi todas las denuncias por violación o por abuso sexual que se hacen son falsas. El segundo son los artistas de la seducción o los PUAs de Pull-Up Artist. Aquí justamente se encuentran figuras como del Temach, como el seductor estoico en España, como Andrew Tate. Y justamente lo que ellos dicen es, si las mujeres solamente quieren hombres con ciertas características, pues esas características se tienen que obtener de alguna forma. Esa forma es convirtiéndose en el alfa. Y para ser un alfa, número uno, hay que entender que las mujeres son seres que tienen que ser dominados, porque además ellas no lo saben, pero quieren ser dominadas, porque el problema con los hombres beta u hombres que sí están a favor de una igualdad, pues es que ellos no saben que le aburren a las mujeres, entonces ellos las van a dejar en algún momento. Los MGTO o los hombres que siguen su propio camino son una suerte de feminismo a la inversa, en donde se llega a la conclusión de que si bien una mujer solamente me quiere por mi dinero y solamente se va a casar conmigo, solamente va a estar conmigo mientras yo le sirva, pero eventualmente me va a dejar, pues lo mejor que yo puedo hacer es cortar relaciones con ella todo lo que se pueda. Sin embargo, más bien, sí, entonces en estos grupos no se aceptan relaciones formales o relaciones estables, mucho menos el matrimonio. Lo que sí se acepta es, por ejemplo, la compra de prostitución. Y finalmente, quizá el grupo que más ha dado de hablar en las últimas semanas, justamente es el grupo de los incel, celibates o célibes involuntarios,
que más allá de aceptar la píldora roja, hablan también de la píldora negra. ¿Qué quiere decir esto? Que, de nuevo, si las mujeres solamente quieren em, alguien que les ofrezca seguridad, seguridad, sexo o dinero, ellos dicen, y yo no tengo ninguna de las tres. Y por mi biología, no puedo acceder a ninguna de las tres. Entonces, em, se llega a una forma, a un estadio de, em, de desilusión, de desesperanza, de tristeza y posteriormente incluso de resentimiento, ya no solamente por las mujeres que no me quieren o que no quieren a estos muchachos, sino también por todos aquellos hombres que sí pueden tener a las mujeres. Em, y el tema justamente es que esta frustración que se convierte en resentimiento em, puede, de pronto encuentra algunas formas de descargar esa violencia como la sociedad, ¿no? Justamente en 2022 se dio el caso de las matanzas de Santa Bárbara, en donde Elliot Rogers mató a 6 personas, hirió otras 13 y luego se suicidó, justamente como una forma em, de venganza por por todas aquellas mujeres que no pudo tener, por todas aquellas pues veces que no se pudo acostar con alguien. Em, entonces, una idea que se forma o que existe, que está un poco latente en estos grupos, es justamente la idea de retribución, entendida en el sentido de la palabra en inglés, retribution, que justamente se entiende como ese gran momento de venganza y que pues, potencialmente vendría acompañado del llamado levantamiento de los incels, que sería ese momento en donde todos ellos se levantarán para, pues para destruir a la sociedad, para que todos se sumen caos, como de nuevo, como esta venganza de los resentidos. Entonces, si se fijan, existe un poco un paralelismo con figuras como el Joker de Todd Phillips, ¿no? Justamente este personaje maltratado, aplastado, machacado por la sociedad que eventualmente encuentra la forma de, pues justo de devolver todo ese odio de alguna manera. Eh, y de nuevo, y hablando de estas figuras em, em, de no, perdón, de nuevo del renegado, pues también encontramos cierta característica como del club de la pelea, ¿no? En tanto em, esta forma de estar escondidos, ¿no? Esta forma de que es una suerte de club y de nuevo esta suerte de que está generado por aquellas personas que necesitan como eh, pues liberarse de, de cierta carga. Em, En estos grupos podemos encontrar algunas palabras como muy específicas, como femoid, que es foid o femoid, que es la contracción de female humanoid o humanoide femenino, browsers, como hermanos en esto de ser incels, los chats o los normies y las normies, que son aquellas personas justo que sí pueden, digamos, como disfrutar de la sociedad y de los placeres de la sociedad. Las Stacys, igual las mujeres más bonitas, las Becky son mujeres de segunda categoría, no mujeres em, que pues no son como no son tan bonitas como deberían ser, pero que incluso ellas siendo feas, también pueden encontrar pretendientes, ¿no? Dicen como las mujeres no importa que sean feas, ellas siempre tendrán como alguien detrás de ellos. Nosotros no, nosotros solamente somos feos y nadie nos quiere. Justo. Y sin embargo, más bien, dentro de todo esto, es muy importante entender que esto es un problema de género y que no se puede entender sin es desde una perspectiva de género. ¿Por qué? Porque todo esto tiene que ver con las formas en las que los varones están socializados dentro de la sociedad. De nuevo, tiene que ver con esta idea de que tú como hombre debes ser importante, que tienes que cumplir con un rol. Dicen Judith Butler y Joan Rivière que el género es performatividad, que el género, dice Joan Rivière específicamente, que el género es
perdón, sí, que, bueno, ella dice que la feminidad es una máscara. Entonces, la forma de hacer género en los hombres también es una máscara. El problema es que esa máscara está ligada con una forma de deber ser, con una forma de actuar. Y si se cae, parece que se cae toda la personalidad. Entonces, de nuevo, si el rol de ser hombre es ser proveedor y de pronto llegan las mujeres a decir no necesitamos un proveedor, es, pues, ¿qué sucede? Entonces, ¿quién soy? Justamente se entra como en esta crisis. Y justamente es muy importante no quedarnos con la parte de la misoginia y el discurso de odio que se da en estos lugares de la manosfera, porque si bien es una conversación importante, se tiene que tener, y sobre todo es lo más llamativo y es lo que más grita cuando hablamos de estos temas, eh, pues justo es la punta del iceberg. Debajo de estos mensajes también hay una misandria muy fuerte, en tanto que se revalida y se obliga, el mensaje grita que solamente existe una manera de ser hombre y una manera pues de participar de esta masculinidad. Por eso se habla de una reconfiguración de la masculinidad hegemónica. Además, se legitiman ciertos sistemas de jerarquización, ¿no? Pues claro, los hombres son alfas o son betas o son incels, ¿no? Y no hay de otra. Y obviamente el alfa es el mejor hombre, entonces todos deberíamos tratar de ser alfas. Pero obviamente no todos podemos, entonces eso hasta cierto punto nos da el derecho de pisotear a quienes no lo son. Además, se habla de una protección de los valores neoliberales, puesto que no, a pesar de que yo en diapositivas anteriores hablaba de un sentido de comunidad, pues esa comunidad es muy ilusoria, porque al final del día todo se habla, más bien sí, lo que no se dice, pero que está muy implícito, es que ellos están en constante competencia, porque solamente el hombre es el que se quede con la chava y el que no, pues es menos hombre precisamente. Entonces, realmente, ¿qué vínculos reales se pueden dar entre ellos si en realidad solamente están buscando demostrar quién de los dos es el más hombre? Y obviamente se habla de que tiene que haber una retroalimentación fuera de las redes, ¿no? ¿Cómo están permeando estos discursos más allá de lo que sucede dentro del Internet? ¿No? Entonces, un poco hablando de esta rigidez en la masculinidad, autores como Tony Boxer nos hablan de la man box o la caja de la masculinidad, que justamente tiene que ver con todo lo que se impone en nombre de tienes que ser hombre, ¿no? Que tiene que ver con, por ejemplo, restringir la tristeza y sobre todo restringir el llanto, ¿no? Chimamanda Ngozi Adichie lo que dice la masculinidad es que es una jaula pequeña y dura en donde se les enseña a los niños a tenerle miedo, a la vulnerabilidad y a todo lo que tenga cara de debilidad. Entonces, pues se trata de buscar una emancipación de estos sitios. Y les traigo justamente dos citas, una de Rita Segato, que es, los hombres deben entrar en las luchas contra el patriarcado, pero no por nosotras, sino por ellos mismos para librarse del mandato de la masculinidad, que de verdad es muy pesado. Es verdad que son muchos más hombres que mujeres los que se suicidan y, por ejemplo, se habla de que cuando, bueno, no quiero generalizar, pero en ocasiones cuando una mujer tiene una tentativa de suicida, digamos, no lo logra porque no, digamos, no siempre está buscando quitarse la vida per se, está buscando comunicarse de alguna manera. En cambio, en la mayoría de las ocasiones, cuando un hombre se suicida, bueno, tiene una tentativa de suicidio, es porque efectivamente quiere escapar de este mundo. Entonces, son cosas, son cosas fuertes. Olivia Tena nos dice que no se trata de hombres que ejerzan formas de masculinidad subordinadas o alternativas, sino de expresa disidencia hacia los modelos de masculinidad que dañan a las mujeres y restringen las posibilidades de libre relación tanto a unas como a otras. Porque, de nuevo, los vínculos mm, que se ofrecen y que se buscan dentro de los sitios de la machosfera, pues no son realmente vínculos
de afecto, son más bien, o más bien parecerían, vínculos pues de poder. Entonces, pues, ¿cuál es la alternativa? Yo le llamo tratar de buscar generar masculinidades rebeldes, justamente que rompan con todas estas ideas de qué es lo que se supone que debe ser un hombre. Y aquí les pongo, pues, este chiste que creo que sin embargo puede generar una conversación y puedes desencadenar cierta conversación, ¿no? Para aquellos que no tengan como la referencia, él es el papá de Timmy Turner, protagonista de la primera serie de Los Padrinos Mágicos allá de los 2000, em, que en un episodio quiere participar en el concurso Señorita Diemsel y dice, ¿en dónde? Y declara, ¿en dónde en esta sociedad restrictiva dice que un hombre no puede ser hermoso? No, justo. ¿Quién dice que un hombre no puede ser hermoso? ¿Y por qué esa idea nos parece risible? ¿Por qué debería parecernos risible? ¿No? Si todas, todas tenemos una belleza interna, todos tenemos ese acceso a, pues, a gustarnos, a querernos, ¿por qué se restringe tanto? Sobre todo en los hombres, ¿no? Por qué se tiene que tener esta idea de que un buen hombre es las tres Fs, ¿no? El feo, fuerte y formal. ¿No? Em, sí, cómo podemos empezar a romper y a desmenuzar esa idea, ¿no? Entonces, em, pues hay que hacer algunas preguntas incómodas, ¿no? Hay que empezar, creo que el primer paso para empezar a romper esas ideas es hacer preguntas incómodas, ¿no? Preguntarnos, y sobre todo los varones, ¿no? ¿Conoces tus emociones? ¿Realmente puedes nombrar cuando estás feliz, triste, enojado, ¿no? Más allá de... Y no solamente resolver, ¿no? Porque al final del día las emociones merecen ser vividas. Justo, bueno, ¿quién eres? ¿Quién eres sin una máscara? ¿O qué máscaras usas? ¿Y quién quieres ser más allá de esas máscaras? ¿Qué te gusta? Y si pudieras decir cualquier cosa, sabiendo que nadie, ni tú mismo, va a restringirlo, ¿qué gritarías, por ejemplo? Em, Justo, hay que romper ese paradigma de qué es masculino y qué es femenino y qué actitudes son masculinas y qué actitudes son femeninas. Y darnos el derecho de vivir cualquier experiencia, cualquier emoción, cualquier lo que sea, ¿no? Aquí lo puse como derecho a la ternura. ¿Por qué los hombres no pueden, y sobre todo más que pueden, por qué no deben ser tiernos? ¿No? ¿Cómo podemos empezar a romper estas ideas? Bueno, hablando un poco más sobre la manósfera, también es muy importante abordar el tema sin miedo ni tabúes, porque sí puede ser, son temas sensibles, ¿no? Pero restringirlos, negarlos, no hace que desaparezcan. O decir, no sé, por ejemplo, no, en mi casa no se habla así, solamente es poner un parche. Entonces, se tiene que hablar de lo que está sucediendo en nuestros lugares y sobre todo entender qué hay debajo de esos discursos, porque muchas veces lo que hacen justamente es esconder dolor, tristeza, frustración, ¿no? Entonces, el tema es escuchar qué se está diciendo y qué se está viviendo debajo de esas palabras. Am, y bueno, un poco hablando sobre algunos cambios en las representaciones que se han dado, pues ya desde hace varios años, ¿no? Sí, muy rápido. Am, ¿qué, qué personajes justamente, hablando del mundo audiovisual, han empezado, o bueno, o sea, como nos hablan como de diferentes formas y justo un poco como de cómo generar esta rebeldía, ¿no? En general, bueno, spoiler alert, por si alguien no ha visto alguna de estas películas y le interesan, tenemos al Superman de James Gunn, ¿no? Su rompimiento de paradigmas. Él, a pesar de ser Superman, el primer momento en el que lo vemos está completamente indefenso. Crypto es el que lo tiene que salvar. Es un hombre que además de todo no teme verse vulnerable, no teme que él está mucho más emocionalmente implicado en su relación que su novia.
¿no? Entonces no le tiene miedo a las emociones, no tiene que estar siempre en control, em, y no necesita ser el salvador, ¿no? El punto clave quizá que se está jugando dentro de toda la película es que vemos que Superman venga a salvar a este pueblo que está indefenso y al final no llega, porque no puede, porque no tiene la capacidad de estar en todos lados, ¿no? Entonces rompe con esta idea del hombre hegemónico salvador que todo lo puede hacer, ¿no? Marty McFly, que él es un personaje mucho más viejo, es muy interesante porque me parece que no hay realmente una crítica al género en Volver al Futuro. Sin embargo, Marty hace algo muy importante y muy valioso, que es no dejar que otros lo definan. A él le da su miedo más grande es que lo llamen cobarde. Y al final lo que lo salva precisamente es no o sea, decir lo que el otro dice sobre mí no me define, yo me defino. Y o sea, y es muy interesante porque eso lo que hace es que entonces su destino ya no está dado, sino que él puede elegir su propio camino. Bueno, Ted Lasso y Requiem, si tienen oportunidad de ver esta serie, es de Apple Plus, de Apple TV, perdón. Justamente es una serie completamente enfocada en hablar de nuevas narrativas de la masculinidad, nuevas formas de ser hombre y cómo justo ser hombre no tiene por qué estar peleado con estar en contacto con tus emociones. Y finalmente, Tim Burton de Jefe en Pañales 2 es la única representación que yo he visto de un padre que se queda en casa y que no sea el chiste, ¿no? Simplemente como una nueva forma de entender qué es lo que quiero. Y justo, ¿por qué no, de nuevo, insisto, ¿por qué no puede haber padres hogareños que digan, honestamente, yo prefiero quedarme en casa, a mí me gusta más ir y recoger a mis hijos de la escuela, me gusta más hacer de comer, shalala, sin que eso se interprete como, es que ese güey es un mandilón, por ejemplo, no, es que ese güey no es hombre. Justamente tiene que ver con romper esos paradigmas y esas ideas que tenemos. Bueno, y ya, ahora sí, ya para cerrar, em, algunos creadores de contenido en TikTok que hablan explícitamente sobre masculinidad y sobre diferentes construcciones de la masculinidad. Está Sergio Molinas, Alfonso Vargas, Adrián Chávez, que él más bien es lingüista, pero a veces también toca el tema, y Pedro Comenic, él es psicólogo, y también Sofía J. Poire y Laura Pires Felgueres, ellas no hablan precisamente sobre masculinidad, pero sí hablan mucho sobre construcción de género. Entonces, si alguien tiene el interés, me parecen que son muy buenas cuentas. Por mi parte, eso sería todo. Pues muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias por esta proyección. Me parece sumamente interesante y sumamente como de actualidad o pertinencia estos temas. Si te parece bien, pues vamos a pasar a un momento de preguntas. Te voy a ir como comentando tres preguntas en bloque y ya pues tú nos puedes dar respuestas em, pues un poco breves para poder alcanzar a dar cabida al mayor número de intervenciones, ¿va? Ok, la primera es, ¿qué te preocupa más y qué te da esperanza cuando hablamos de masculinidades digitales en juventudes? La segunda es, ¿qué síntoma o malestares observas en quienes se enganchan como ansiedad, soledad, vergüenza o rabia? Y el número tres sería, ¿cuál suele ser el primer hilo para jalar sin atacar su identidad? Ok. Uy. Verdad, ¿me repite la primera que me preocupa más? ¿Qué te preocupa más y qué te da esperanza cuando hablamos de masculinidades digitales en juventudes? Ok. Pues, ¿qué me preocupa más? Pues justamente el auge que están teniendo estos grupos, ¿no? Uno de los, sí, uno de los grupos de Facebook en el que estoy trabajando, Masculinismo México, eh, bueno, cuando recién empecé a interesarme por estos grupos, me parece que tenía algo así como 24,000 seguidores. Para cuando yo llegué, esto en 2020, para 2025, cuando yo llegué a trabajar y a enfocarme un poco más, ya tenían 58,000, ahora tienen 57, ¿no? Entonces, justo estamos hablando de que en 5 años está muy cerca de triplicar sus números, ¿no? Entonces, pues sí es preocupante.
¿Qué me da esperanza? Pues creo que el hecho de que ya se está teniendo esta conversación, ¿no? El hecho de que se están abriendo estos espacios. mm, Y también el hecho de que, bueno, como ya decía con él, el momento de crisis es un momento de cambio. Entonces, también veo más personas interesadas con romper estos discursos, ¿no? O sea, justo es un claroscuro, ¿no? Por un lado hay, pues sí hay cosas que dan mucho miedo, pero también hay cosas que hacen sentir muy bien, ¿no? Hay nuevos modelos, ¿no? Hay nuevas personalidades que están surgiendo y justamente personalidades que surgen como nuevos modelos, como Pedro Pascal, ¿no? Se habla mucho de, pues de cómo él está tratando de romper con muchas cosas, ¿no? Entonces, pues creo que va por buen lugar, ¿no? ¿Cuáles son los malestares? Pues justamente quizá el tema em, es que creo que sí ha faltado una conversación con los hombres de por qué los feminismos son importantes, ¿no? Y no nada más por el bien de las mujeres, sino también por su propio bien, ¿no? Entonces, si esta conversación no se da, pues da la impresión, de pronto podemos caer un poco en ideas como de blanco y negro, no pues claro, pues yo por ser hombre, ergo soy malo, o soy violento, y yo no me siento así, o yo no entiendo por qué, si soy un buen chico, ¿por qué no encuentro pareja? ¿No? Entonces, justo como estos lugares, estas conversaciones que no se han tenido, pues de pronto incitan a estas figuras, ¿no? A estos coaches de masculinidad, a decir como de no pasa nada, yo sí te entiendo, pero pues realmente nada más dan mensajes grotescos, tramposos, porque aparte dicen mucho y no dicen nada y solamente empujan sin realmente dar, em, empujan sin realmente ordenar, ¿no? Y como hay una validación del enojo, que además es la única emoción válida en muchas construcciones de la masculinidad, pues, eh, pues se va retroalimentando como la emoción con el discurso y el discurso sigue como llevando a la emoción y pues se va radicalizando muy rápido. Em, Hilos para jalar, pues em, la verdad es que no lo sé, pero yo pensaría justamente escuchar, ¿no? Escuchar sin juzgar, ¿no? Em, Porque de nuevo, eso es muchas veces lo que hace falta, ¿no? Em, un autor que justamente él hablaba en los noventas, justamente sobre un auge, una ola que hubo de feminismos. Entonces yo hablaba con un grupo de muchachos sobre em, sí, sobre acoso y sobre abuso. Dice, y estos chicos llegaron muy indignados diciendo como de es que por qué si voy caminando la noche y una chica pasa junto a mí, pasa espantada y no me quiere hablar y se va, ¿no? Dice, ¿por qué me tratan a mí como si yo fuese un potencial violador cuando realmente no lo soy? ¿No? Eh, Dice este autor, Henry Broad me parece que es. em, Hasta que no los escuché y no validé eso que estaban sintiendo, ellos no tuvieron la apertura de escuchar, pero te has puesto a pensar que tal vez hay una razón por la cual eso está sucediendo y no es precisamente tu culpa, sino es culpa de una estructura, no, pero primero, para que ellos estuvieran abiertos a escuchar esa parte, hubo que escuchar y validar no la ideología, sino la emoción. Entonces, justo ese tema. Sí, igual me parece como muy interesante y aplaudible la forma en que lo podemos ver, como mencionabas en la presentación, a través de toda la media y las películas, los discursos que están siempre presentes, ¿no? Vamos con otras tres preguntas. Y me menciona, ¿qué mensajes mínimos de cuidado propones para un estudiante que ya repite discursos misóginos, pero también dice, me siento invisible?
La 2 es cómo se reflejan las diferencias regionales y de clase social en México dentro de los discursos de la machosfera digital. Y la número 3 es se manifiesta de manera distinta la masculinidad hegemónica en comunidades digitales de jóvenes de diferentes contextos socioeconómicos. Ok. Am, pues es que justo em, esta idea de estoy replicando o estoy compartiendo discursos misóginos, pero al mismo tiempo me siento solo. Creo que justamente ese es el problema y justamente creo que esa es la dificultad de pronto para acercarnos a estos muchachos y a esos espacios. ¿M? Porque muchas veces justamente eh, es, es este sentimiento de soledad el que está escondido y a veces ni siquiera escondido, a veces está mezclado, ¿no? Con el grito misógino, ¿no? Entonces, pues, pues, ¿qué se puede hacer? Pues justamente es complicado, ¿no? Porque yo lo que pienso es como, pues, necesitas acercarte a alguien, pero si es acercarme a alguien es lo que hace que me sienta vulnerable y la vulnerabilidad rompe con lo que se supone que está mal, ¿no? O es lo que se supone que está mal, pues se vuelve como un círculo vicioso. Entonces, justamente, em, creo que el tema sería, primero que nada, empezar a perder el miedo a esa vulnerabilidad, ¿no? Empezar a perder el miedo a por eso decía, empezar a hacer estas preguntas, ¿no? ¿Realmente me conozco? ¿Realmente soy quien quiero ser? Em, ¿Realmente conozco cosas tan básicas como mi propio cuerpo? No puedo saber si ha cambiado de alguna forma, ¿no? Entonces justo empezar a hacerse preguntas, no más allá de nuevo, como, ¿será misógino o no será misógino? Que creo que no viene tanto el caso, sino justamente realmente sé quién soy, realmente me conozco, no ir a lugares como un poco incómodos y después de eso ya habrá un momento para llegar como a una conversación un poco más profunda e ir desmantelando otro tipo de discursos. Em, Diferencias regionales y clase social. Me parece que las diferencias se ven un poco más a nivel justamente, más que de región de país. em, Estos espacios tienden a tener las características de diferentes países, ¿no? Ya decía yo, en España se habla mucho del foro coches y el propio sociolecto va variando, ¿no? Allá se habla de los pagafantas, lo que aquí serían los simps, por ejemplo. em, entonces, me parece que esas más bien son las diferencias que se van viendo, además de cierta tropicalización de los términos, digamos, como originales, ¿no? Porque las primeras investigaciones que se hicieron de esos espacios fue en países angloparlantes, ¿no? Entonces, justamente la Red Pill, ¿no? Incluso podemos encontrar como pues sí, como la adaptación, ¿no? En lugar de Red Pillers se les dice Red Pileros o Blue Pileros, ¿no? Entonces es como la combinación de idiomas que se va dando. Em, Digo, yo no tengo los datos de que haya diferencias en los discursos de las clases sociales. Em, no hay nada realmente todavía en la literatura que indique como realmente una diferencia. Sin embargo, pues no lo descartaría, ¿no? Es cuestión de seguir explorando esos temas y seguir explorando esos espacios y encontrar realmente cuál es toda la diversidad que hay, porque también es justo decir que existe mucha diversidad también dentro de los discursos, ¿no? Algunos incluso eh, chocan entre ellos, ¿no? Por ejemplo, algunas comunidades de activistas de los derechos de los hombres no están de acuerdo, por ejemplo, con los discursos del Temach. Em, entonces también y hay también como un discurso que está como flotando por ahí de que la píldora roja se está degradando, ¿no? Que ya no es lo que era antes. Em, entonces, sí hay una diversidad,
No sabría si la clase intersecta el discurso, pero sería interesante pues seguirlo revisando. Am, y si hay una masculinidad hegemónica que sí, diferentes. Em, Cuando hablamos de la manósfera y la masculinidad hegemónica, se habla de algo que se conoce como masculinidades, unas son reivindicativas y otras son híbridas, ¿no? Em, Justamente se habla de, por un lado, no, son muchas veces los participantes dicen, yo soy consciente y sé que no reúno las características de la masculinidad hegemónica. Sin embargo, voy a aceptar algunas otras, ¿no? En un artículo del 2017, por ejemplo, se habla de los geeks, ¿no? Que dicen, pues yo no puedo ser tan fuerte en términos físicos como hombres que sí son hegemónicos, em, pero, por ejemplo, sí me considero más racional que otros hombres, ¿no? Entonces se rechazan algunas ideas de que es masculinidad hegemónica, se aceptan otras, pero es el tema, ¿no? Nunca realmente, aunque no se entiendan dentro de los estándares, siempre está la idea ahí y siempre está ahí jugando y siempre está ahí de nuevo como ese ideal que o se quiere cumplir o no se puede cumplir, pero siempre está ahí como el referente. Sí, creo que es un poco como balancear o como si no tengo uno, bueno, lo compongo, lo medio con otro, ¿no? Y Claro. bueno, en la parte socioeconómica creo que podríamos como recuperar un poco también lo que nos mencionabas, que es este discurso de género que les hace creer que con dinero es lo que necesitan, con estar fuertes, con ciertas características, ¿no? Ujú. Vamos por otras tres, creo que todavía nos da tiempo. Sí, claro. La primera sería, ¿de qué manera las masculinidades digitales tóxicas se articulan con otros discursos de odio en línea, como el racismo y la homofobia? ¿Y qué impacto tiene esto en la cohesión social dentro de las universidades mexicanas? La número dos es cómo el anonimato y la distancia física en las redes sociales permiten que los jóvenes universitarios se atrevan a expresar discursos de la machosfera que quizá no manifestarían en persona y qué implica esto para la convivencia dentro de un campus. Y bueno, ya solamente nos quedan otras dos. Si quieres, Claro. perdón. Sí, Ah, ok. eh, sí, si Ah, quieres, contestas pues, y ah, luego ok. ya te paso las otras dos, últimas Ah, dos. perfecto. Ujú. Am, pues claro, estos discursos intersectan pues todas las dimensiones, ¿no? No me encantaría a mí llamarlas tóxicas, justamente, digo, no porque no sean precisamente, o sea, no porque sean muy sanas, pero justamente porque no me gustaría entrar en em, pues en este binario, ¿no? De es que hay una masculinidad tóxica y una masculinidad sana, y es que hay algo bueno y hay algo malo. Más bien, pues hay discursos y los discursos pues tienen determinadas características, ¿no? Em, Porque justamente de pronto hablar del tóxico, em, pues puede incluso invisibilizar algunos temas, ¿no? Y el ejemplo que siempre pongo es el de Giselle Pelicot. Ella en el juicio dijo, mi esposo era un buen hombre, ¿no? Él era un gran esposo, él era muy lindo, me acompañaba a todas mis citas del doctor, ¿no? Y que surgió, pues que él la drogaba y la entregó a muchísimos hombres para que abusaran de ella, ¿no? Entonces, justo simplemente creo que es importante como, pues sí, no adjetivar, simplemente para no, justo para no entrar en el binario bueno-malo, valga la redundancia, y pues poder tener una conversación más rica, ¿no? Pero sí, claro, que estas combinaciones, que estos discursos intersectan cosas como la raza, entonces sobre todo en la parte del odio, em,
pues a una mujer se le atacará por ser mujer, pero a una mujer negra se le atacará porque es mujer y porque es negra, ¿no? Entonces, claro que cosas como la raza intervienen y también, pues, de nuevo, son discursos, son heterogéneos y pues que van chocando porque podemos encontrar, pues, hombres em, de color o personas en cierta situación que atacan, pero al mismo tiempo son atacados por ciertas características dentro de estos espacios. Em, y en términos em, de la jerarquía dentro de la manósfera, que es como alfa, beta e incel, ¿no? Incluso los incels son atacados por otros miembros también de la comunidad, a ellos, por ejemplo, se les llama blue pileros, por no estarse esforzando, por mejorar. Entonces, ¿cómo afecta eso la cuestión social? Pues creo que ya lo hemos visto. Em, el caso quizá ahora más llamativo, más extremo, es el del CCH Sur, em, que viene a hacer esta disrupción. em, y pues creo que puede generar cierta polarización dentro de los espacios de conversación, ¿no? Em, y por otro lado, la parte del anonimato, pues creo que esa es una pregunta que ronda y que está presente más allá del espacio de la machosfera, pues precisamente se ha hablado que en espacios como Twitter, bueno, antes de X, ahora Twitter, no, perdón, antes Twitter, ahora X, em, em, existe mucho el fenómeno, bueno, no solamente, pero existe mucho el fenómeno del troleo, ¿no? Em, porque bueno, y eso no solamente tiene que ver con discursos misóginos, sino en general se habla como de otros tipos de discurso de odio, otros tipos de discurso em, que en general, o otros tipos de troleo, ¿no? Simplemente atacar por atacar. em, y pues, de nuevo, creo que no hay una respuesta sencilla para esto, pero pues una posible propuesta es comenzar a entender las redes sociales como un sitio de ciudadanía digital, ¿no? Que tiene que ver con entender que en estos espacios tengo derecho, ¿no? Derecho a que no se me ataque, a que no, a que tengo derecho a que se protejan mis datos, etcétera, pero también el ser, pues, un ciudadano de derecho, pues implica que mis derechos no pueden pasar sobre los de los demás. Y digo, es un tema complicado porque cómo realmente se puede, eh, pues, monitorear que se dé ese estado, si existe el anonimato. Sin embargo, como un ejercicio personal, me parece que puede ser un buen punto de partida para empezar a tener esa conversación. Gracias. Y por último, las últimas dos preguntas. Ujú. ¿De qué manera los espacios digitales de la machosfera contribuyen a reproducir o transformar los modelos tradicionales de masculinidad en las nuevas generaciones? Y la última, ¿cómo puede la educación digital y mediática contrarrestar los discursos de odio y misoginia que circulan en comunidades virtuales de masculinidades extremas? Ujú. Sí. ¿Cómo se reproducen estos modelos? Pues justamente creo que es muy claro qué tipo de modelos se están pues propiciando, ¿no? Tienen características bastante, bastante particulares, ¿no? Y tiene todo que ver con la idea, pues, de que el hombre tiene que ser proveedor, em, que tiene que estar de nuevo en control, em, diría que tiene que tener como a la mujer en su lugar, pero pues también se habla, pues justo el que tiene que cuidar a la familia, ¿no? Em, lo interesante es que estos modelos están apareciendo como nuevos, pero realmente no lo son, por eso se llaman tradicionales. Em,
creo que aquí la respuesta es que justo no son modelos que, em, que se den tan fácilmente y que parece como que antes existía una forma de familia, por ejemplo, o bueno, de ser hombre, de ser padre de familia, y después vino como este momento de, em, vamos a decirle como de caos, y que ahora estamos buscando regresar. No, siempre ha habido una diversidad en las masculinidades, y ha habido una diversidad en la forma de entender el ser hombre, ¿no? Entonces, simplemente se trata de, pues, pensar que el mundo no se divide en estas cajas que parece que aparecen y que deben dictar, ¿no? Em, no es que de pronto los hombres ya no quieran ser padres o que las mujeres ya no quieran ser madres, bueno, más los hombres, ¿no? Que dicen como: "No, pues, yo no quiero ejercer una paternidad", es como, bueno, pero los índices de deserción paterna, pues, han sido bastante altos en, pues, en general, ¿no? Como en la historia, como para decir, no, pues, es que ahora algo está cambiando, no, más bien, se está pues sí, se está presentando cierto modelo como el ideal o como el que se debe seguir o el que debería ser, pero el propio, em, la propia realidad, pues nos ha indicado que, que el mundo es mucho más diverso y mucho más complejo que lo que se pueda decir. Y de nuevo, lo importante es definir realmente lo que uno quiere, ¿no? Lo que uno quiere ser y la forma en la que uno se quiere comportar. ¿Y cómo puede la adopción digital? Pues justamente creo que tiene mucho que ver con lo que comentaba hace un momento, ¿no? Sobre em, entender los espacios digitales, no como algo aparte, sino como una extensión de todo lo que hacemos, ¿no? Muchas veces se siente y se piensa que como todo está en línea, no tiene una repercusión real y pues no es verdad. Las palabras dichas de frente o dichas en una computadora pueden lastimar, pueden hacerte el día, pueden tener X cantidad de consecuencias, de resultados, de efectos. Em, También creo que la educación digital justamente tiene que ver con de pronto no engancharnos con lo que sucede, establecer una distancia entre quienes están, igual como sucede en el mundo presencial. Em, Establecer una distancia con quien nada más está buscando pelea, no es decir, pues yo no me quiero enganchar en esto, em, y buscar espacios que se adecúen pues a los tipos de discursos con los que yo quiero dialogar. Am, ¿cómo esto podría contrarrestar? Pues creo que, em, pues de nuevo entendiéndonos como entendiendo el poder que tienen nuestras palabras y nuestros actuares, incluso dentro de redes sociales, pues sí, de nuevo, insisto, no, no creo que sea la solución, pero definitivamente me parece un muy buen primer paso para empezar eh, pues, a entender también las redes sociales desde una forma diferente, desde una perspectiva distinta. Muchas gracias, muy interesantes todas tus respuestas y pues toda esta proyección, toda esta conferencia que nos has dado. Creo que es un momento importante como estas narrativas las hemos visto pues muy en la actualidad y que estos roles tradicionales de género no solo afectan pues a las mujeres, sino también a los hombres y que ahora con estos sistemas digitales pues se han convertido en un nuevo paso, ¿no? Un nuevo nivel para dejarnos esta tarea que nos mencionabas de cuestionamientos personales e internos para poder llevarlos a una comunidad cívica, ya sea mediática o presencial, pues de respeto y de igualdad, ¿no? De género. Bueno, pues les agradecemos por su participación.
Les recordamos que si requieren de algún acompañamiento o de alguna orientación de que vivan situaciones de violencia de género, se pueden acercar a la unidad de género de la facultad o a la de la universidad. Y pues nada, solamente les decimos que pueden seguir nuestras redes sociales y seguir utilizando el hashtag Mes de los Cuidados y Derecho a su facultad. Y nuevamente, pues te agradecemos mucho, maestra, por esta ponencia tan increíble. Y pues de nuestra parte creo que sería todo. Damos por finalizada la sesión. Gracias.